Buenas tardes, mi nombre es José Raúl Galván Leos, estoy cursando la carrera de medicina y estoy en el grupo tercero A y hoy les quiero hacer una reseña sobre la materia del sistema gastrointestinal. Iniciaremos con la cavidad oral, que es el que le da entrada a los alimentos que empezamos a consumir, y en la cavidad oral vamos a encontrar diversas estructuras, como los labios, ya sea superior e inferior, las encías, el paladar duro, el paladar blando, la lengua y los dientes. Y en mi opinión, las estructuras más importantes son lo que son los dientes y la lengua. El ser humano cuenta con 32 dientes, en donde tenemos a los incisivos, caninos, molares y premolares. Contamos con 8 dientes incisivos, que estos tienen la función de poder arrancar los alimentos. Contamos también con 4 caninos, que son los que van a desgarrar a los alimentos. Contamos también con 12 molares y con 8 premolares, y estos dos tienen la función de poder triturar a los alimentos. Los dientes cuentan también con su propia anatomía y se pueden dividir en corona, cuello y raíz. También se pueden clasificar porque tiene capas, en donde el esmalte es la capa más superficial y es la más dura. La dentina es la que le sigue y esta le da forma al diente. También tiene una capa de cemento, que lo que hace esta es poder fijar lo que es al diente con la encía y sea muy firme. En el interior del diente vamos a encontrar lo que es la pulpa, y en la pulpa vamos a encontrar todos los nervios y el suministro sanguíneo que le va a brindar los nutrientes al diente. La masticación es importante ya que nos va a ayudar a formar a lo que es el bolo alimenticio, pero esta masticación tiene también otra función en específico con frutas y vegetales, ya que estas contienen celulosa, la cual es indigerible para nosotros, pero lo que hace la masticación es romper la pared de celulosa y obtener los nutrientes de las frutas y verduras. Hablando sobre la lengua, es un músculo que tiene como función empujar el bolo alimenticio, y la lengua también cuenta con su propia anatomía, en donde se puede dividir tanto en raíz como el cuerpo, y contiene pues lo que es su borde, su cara superior o también el dorso de la lengua, también tiene una cara inferior y también contiene lo que es su vértice o el punto de la lengua. La lengua cuenta con 4 papilas. Una de ellas es la foliada, que se localiza en los laterales de la lengua. Las fungiformes, que tienen forma de seta con funciones sensoriales y gustativas. Las circunvaladas, que son las más grandes y están constituidas en forma de V. Y las filiformes, que son las más pequeñas y las más abundantes, pero no tienen función gustativa. La saliva es un fluido líquido que está compuesto por agua, que la función de esta es disolver a los alimentos. También está compuesto de bicarbonato, que neutraliza el pH de los alimentos, por moco, que lubrica y forma el bolo alimenticio, lisozima, que es un componente que destruye las bacterias, y diversas enzimas, que empiezan la digestión, como la amilasa y la lipasa. Las glándulas salivares mayores son las encargadas de poder sintetizar y de secretar esta saliva. Encontraremos 3 glándulas salivales mayores, la parótida, submaxilar y sublingual. La secreción de la parótida es serosa, mientras que la submaxilar es mixta y la sublingual es mucosa. Y cada glándula contiene su propio conducto para desembocar en la boca. El conducto de la parótida se va a llamar stenon, mientras que el conducto de la submaxilar se va a llamar Wharton y el conducto de la glándula sublingual se va a llamar Bartholin. Cuando el bolo alimenticio ha sido creado por la masticación y por la saliva, tiene que pasar por el esófago, el cual es un tubo muscular de 25 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. El esófago cuenta con 3 estrechamientos, el cervical, torácico y frenético. El estrechamiento cervical está en la altura del cartílago cricoides. El estrechamiento torácico es en donde la aorta y el bronquiolo izquierdo se ponen en contacto con el esófago. Y por último, el estrechamiento frenético, que es aquí en donde pasa por el diafragma gracias al hiato esofágico. La pared del esófago está compuesto en la parte superior por lo que es el músculo estriado. En la parte media del esófago está compuesto por músculo mixto, me refiero a músculo estriado y músculo liso. Y la parte inferior del esófago está compuesta por músculo liso. El esófago cuenta con 2 esfínteres, el superior e inferior, y también tiene una línea Z
que es la unión esófago-gástrica. El estómago es la parte más extendida del tubo digestivo, que se encuentra entre el esófago y el intestino delgado. Las funciones del estómago son el almacenamiento de grandes cantidades de alimento, también el mezclar estos alimentos hasta formar el quimo y el vaciamiento del quimo al intestino delgado. El estómago cuenta con lo que es un cardias, que es la entrada al estómago. También tiene un fundus o fondo, que es la parte superior del estómago. Cuenta con un cuerpo, que es la porción principal y más grande del estómago. Y también tiene una porción pilórica, que esta a su vez se divide en antro y píloro. Como cualquier otro órgano, el estómago en sus paredes contiene una estructura llamadas las glándulas gástricas, y estas glándulas se pueden dividir en istmo, cuello y base, y estas glándulas están compuestas por diferentes células. Las células de recubrimiento de la superficie elaboran un moco viscoso y visible, y su función es proteger. La célula mucosa del cuello produce moco soluble que se mezcla con el quimo. La célula simógena o principal sintetizan pepsinógeno, renina y lipasa gástrica. Las células regenerativas reemplazan las células que recubren a las glándulas y superficie. Las células oxínticas son las encargadas de sintetizar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y por último, las células enteroendocrinas, que son las encargadas de elaborar distintas hormonas. Bueno, en la secreción gástrica está encargada por lo que son las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. En las glándulas oxínticas están formadas por lo que son las células mucosas del cuello, las células pépticas y las células parietales, mientras que las glándulas pilóricas están formadas por pocas células pépticas, casi ninguna célula parietal y muchas células mucosas del cuello. La secreción gástrica tiene diversas fases, la cual es la cefálica, la gástrica y la intestinal. En la fase cefálica se debe a la visión, el olor, el tacto y el gusto de los alimentos. Y si tenemos más hambre, pues va a ser más intensa esta estimulación. En la fase gástrica, cuando el bolo alimenticio entra al estómago, se excitan los reflejos vagovagales, los reflejos entéricos, locales y el mecanismo de gastrina, y estos tres mecanismos estimulan la secreción del jugo gástrico. En la fase intestinal, la presencia del quimo en las primeras porciones del intestino delgado hace que se secreten pequeñas cantidades del jugo gástrico. La estimulación para la secreción gástrica son la acetilcolina, la gastrina y la histamina, mientras que los inhibidores de esta secreción gástrica son los alimentos en el intestino delgado, los ácidos, grasas y proteínas también en duodeno y la secretina. Sabemos que los intestinos se dividen tanto en delgado como en grueso. El intestino delgado se extiende desde el píloro hasta la unión ileocecal. Está conformado por el duodeno, yeyuno e ileón. Y en el intestino delgado es el lugar principal en donde se absorben los nutrientes, mientras que el intestino grueso está formado por el ciego, el apéndice, el colon ascendente, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el conducto anal, y se extiende desde la unión ileocecal hasta el ano. En el intestino grueso es en donde se absorbe más agua, convirtiendo el quimo en heces fecales. El duodeno es la porción inicial y es la más corta con 25 centímetros de longitud, la más ancha y es la más fija. El duodeno se divide en 4 porciones, la superior, descendente, inferior y ascendente. La porción superior asciende desde el píloro y tiene sobre ella al hígado y la vesícula biliar. La porción descendente es la más importante, ya que contiene a la papila duodenal. La porción inferior va en dirección transversal hacia la izquierda. Y por último tenemos a la porción ascendente, ya que discurre superiormente y a lo largo del lado izquierdo de la aorta, y en esta porción se une con el yeyuno. El yeyuno es la segunda porción del intestino delgado e inicia desde la flexura duodeno-yeyunal. La mayor parte del yeyuno se encuentra en el cuadrante superior izquierdo. El ileón es la tercera porción y termina en la unión ileocecal, y la mayor parte del ileón se encuentra en el cuadrante inferior derecho. Estas dos porciones del intestino delgado tienen diversas características. Una de ellas es el color, que el yeyuno es de color rojo oscuro, mientras que el ileón es rosa pálido. El diámetro
El yeyuno es de 2 a 4 centímetros, mientras que el ileón es de 2 a 3. La pared del yeyuno es más gruesa y fuerte, mientras que la del ileón es delgada y ligera. El ciego es la primera porción del intestino grueso. Es un fondo de saco intestinal ciego y mide aproximadamente 7.5 centímetros de longitud. El apéndice es un divertículo intestinal ciego y contiene tejido linfoide y mide aproximadamente de 6 a 10 centímetros de longitud. El colon tiene 4 porciones: el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. El colon ascendente es la segunda porción del intestino grueso. Esta parte asciende por el lado derecho del abdomen, en donde gira a la derecha al llegar al lóbulo derecho del hígado, formando a la flexura cólica derecha y convirtiéndose en el colon transverso. El colon transverso es la tercera porción del intestino grueso. Es la más grande y móvil. Cruza el abdomen, donde se dobla inferiormente formando a la flexura cólica izquierda y dando lugar al colon descendente. El colon descendente se localiza entre la flexura cólica izquierda y la fosa ilíaca izquierda, en donde se va a continuar con el sigmoide. El colon sigmoides se caracteriza por su forma en S y se extiende desde la fosa ilíaca izquierda hasta el tercer segmento sacro, donde se une con el recto. El recto es la parte terminal más fija del intestino grueso. Se localiza entre el colon sigmoideo y el conducto anal. Y por último, el conducto anal es en donde las heces serán expulsadas. Como mencioné anteriormente, el intestino delgado es el lugar principal en donde se absorben los nutrientes. Uno de los nutrientes son los hidratos de carbono, que se absorben en forma de monosacáridos, como la glucosa, que se transporta con un contrasportador de sodio. Otro de los nutrientes son las proteínas, que se absorben en las membranas luminales de las células epiteliales intestinales en forma de di o tripéptidos y aminoácidos libres. Y también se absorben lo que son las grasas, que gracias a las micelas, los monoglicéridos y los ácidos grasos se transportan a las microvellosidades de las células intestinales. También, como se mencionó anteriormente, el intestino grueso es el lugar principal en donde se absorbe más agua, convirtiendo el quimo en heces fecales. En la absorción de agua, la absorción de iones de sodio y cloro crean un gradiente osmótico, haciendo que se absorba más agua. Las heces están formadas por 3/4 partes de agua y 1/4 parte de material sólido, en donde contiene bacterias muertas, grasas, materia inorgánica, proteínas y productos no digeridos. El hígado pesa aproximadamente 1500 gramos y todas las sustancias son absorbidas se dirigen primero en el hígado, excepto los lípidos, y almacena glucógeno y secreta la bilis. El hígado tiene una cara diafragmática y está cubierta por peritoneo, excepto en el área desnuda. Esta área está delimitada por la flexión del peritoneo y esta cara contiene a distintos ligamentos, los cuales son el coronario, el triangular derecho e izquierdo, el redondo y el venoso. El hígado también cuenta con una cara visceral que está cubierta por peritoneo, menos en la fosa de la vesícula biliar y en el porta hepático. Esta cara, a diferencia de la diafragmática, tiene muchas fisuras e impresiones por el contacto con otros órganos, y las diferentes fisuras que contienen son la portal principal, la umbilical, la fisura del ligamento redondo y la fisura del ligamento venoso. El aumento menor rodea a la tríada portal, que está conformada por la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Y por último, el hígado también se puede dividir por lóbulos, el cual es el derecho y el izquierdo, el cuadrado y el caudado. La principal función del hígado es el metabolizar las distintas moléculas que ingerimos, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Hablando sobre los carbohidratos, hay un depósito de grandes cantidades de glucógeno. También está la conversión de la galactosa y fructosa en glucosa, y también la formación de compuestos químicos a partir de los intermediarios de los carbohidratos. El hígado es el encargado de transformar la glucosa sobrante en la sangre en glucógeno, y esta será almacenada para cuando el cuerpo la requiera, para que se transforme de nuevo en glucosa y sea llevada a las células que lo necesitan. Hablando sobre las proteínas, va a haber una formación de urea
para eliminar el amoníaco. También van a formar proteínas del plasma y también va a haber una interconversión de los distintos aminoácidos y síntesis de compuestos a partir de los aminoácidos. Casi todas las proteínas plasmáticas se fabrican en los hepatocitos del hígado, un 90% de todas ellas aproximadamente. También esas proteínas se convierten en hidrato de carbono para poder obtener más energía, ya que los carbohidratos son la fuente principal de energía. Hablando sobre los lípidos, va a haber una oxidación de los ácidos grasos para generar energía y una síntesis de grandes cantidades de colesterol, fosfolípidos y casi todas las lipoproteínas. Y bueno, como ya sabemos, las membranas de nuestras células están conformadas por lo que son el colesterol y los lípidos, y las lipoproteínas son las encargadas de transportarlas a las células que lo vayan a necesitar. Este órgano en forma de pera tiene de 7 a 10 centímetros de longitud y está conformado por un cuello, un cuerpo y un fondo. Y la bilis sale de la vesícula por sus conductos en donde desembocan en el duodeno. Su función principal es almacenar la bilis producida por el hígado, en donde pueden almacenar 50 mililitros. La bilis funciona en la digestión y absorción de grasas y como medio de excreción de productos de desecho. La bilis está conformada por lo que es el colesterol, ácidos grasos, bilirrubina, iones, lecitina, agua y sales biliares. Las sales biliares tienen acción detergente para partículas grasas y también forman micelas, y las micelas ayudan a absorber ácidos grasos, colesterol y otros lípidos en el duodeno. Los estímulos para el vaciamiento de la bilis son la colecistoquinina, también los alimentos grasos en el duodeno y las fibras nerviosas de acetilcolina, como las vagales o del sistema nervioso entérico. Esta glándula alargada digestiva puede ser exócrina y endócrina. Cuando nos referimos a páncreas exócrino, libera lo que son los jugos pancreáticos de los acinos pancreáticos. Y cuando nos referimos al páncreas endocrino, nos referimos a que secreta glucógeno e insulina por los islotes Langerhans. Así que una de las características para poder diferenciar entre un páncreas exócrino y endocrino son el saber si tienen acinares o islotes de Langerhans. El páncreas está conformado por una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Y el páncreas también secreta enzimas y bicarbonato pancreático. La cabeza del páncreas es la porción más ensanchada de la glándula y está abrazada por la curvatura en C del duodeno. El cuello es la porción más pequeña. El cuerpo se continúa del cuello y la cola es la última porción del páncreas y se localiza atrás del riñón izquierdo y se relaciona con el ilio del vaso. Existen 3 tipos de enzimas pancreáticas: las proteasas, que degradan proteínas, las amilasas, que degradan carbohidratos, y las lipasas, que degradan los lípidos. Hablando sobre las proteasas, una particularidad de estas es que podemos encontrar a las enzimas en su forma inactiva. Una de las proteasas es el tripsinógeno, que es una enzima inactiva, que puede ser activada con la ayuda de la enterocinasa y la luz en el duodeno, para que se transforme en la tripsina, y la tripsina va a degradar a proteínas sin llegar a liberar a los aminoácidos. Otra proteasa inactiva es el quimiotripsinógeno, que puede ser activado por ayuda de la tripsina y cuando llega a la luz del duodeno, para ser transformada en quimiotripsina, y al igual que la tripsina, va a degradar a proteínas sin llegar a liberar aminoácidos. Otra enzima es la procarboxilopeptidasa, que es su forma inactiva, y al ser activada con la tripsina y con la luz en el duodeno, va a ser transformada en carboxipolipeptidasa, y esta va a degradar a los polipéptidos en aminoácidos individuales. La amilasa ayuda a la digestión de los almidones, el glucógeno y los hidratos para transformarlos en disacáridos y trisacáridos. Y por último, las lipasas, que vamos a encontrar a la lipasa, que puede hidrolizar las grasas neutras para transformarlas en ácidos grasos. También está la colesterol-esterasa, que también hidroliza y los transforma en ésteres de colesterol. Y también está la fosfolipasa, que separa a los ácidos grasos de los fosfolípidos.
Cuando nos referimos a secreción pancreática, nos referimos a la liberación de las enzimas pancreáticas. Los estimulantes para esta secreción son la acetilcolina, la colecistoquinina y la secretina. La acetilcolina y la colecistoquinina favorecen la producción de enzimas pancreáticas y la secretina favorece a la producción de bicarbonato pancreático, mientras que por otro lado, la inhibición de la secreción pancreática es dada por el inhibidor de la tripsina. El inhibidor de la tripsina inhibe la tripsina, y si se inhibe esta, las demás proteasas dejarán de activarse considerablemente, porque la tripsina es la que las activa. Al igual que en el estómago, la secreción pancreática también tiene sus fases, tanto cefálicas, gástricas y la fase intestinal. La primera fase, la cual es la cefálica, las señales nerviosas producen la secreción gástrica, liberan acetilcolina en las regiones vagales del páncreas. En la fase gástrica, la estimulación nerviosa continúa y se le añaden más enzimas secretadas después de la comida. Y por último, en la fase intestinal, cuando el quimo llega al duodeno, se secreta secretina y colecistoquinina, produciendo bicarbonato y más enzimas pancreáticas. Bueno, los conductos de estos dos órganos secundarios empiezan en el hígado. Cuando el hígado sintetiza bilis, la bilis tiene como destino a la vesícula biliar para que allí sea almacenada. Así que la bilis pasan por los conductos hepáticos, tanto derecho como izquierdo, y estos dos conductos se unen para formar el conducto hepático común. Y la bilis tiene que pasar también por lo que es el conducto cístico para poder ser almacenada en la vesícula biliar. Cuando el quimo está en las primeras porciones del duodeno y este quimo contiene proteínas, grasas y ácidos, se van a liberar las dos hormonas, la colecistoquinina y la secretina. Lo que va a hacer la colecistoquinina es contraer a la vesícula biliar para que empiece a secretar bilis, y también la colecistoquinina estimula a la secreción de enzimas pancreáticas, mientras que la secretina lo que va a hacer es producir bicarbonato pancreático. Cuando la bilis es necesaria que se secrete, tiene que volver a pasar por el conducto cístico para poder llegar al conducto colédoco, que el conducto colédoco está formado por lo que es el conducto cístico y el conducto hepático común. El colédoco y el conducto pancreático principal de Wirsung se van a unir y formarán a la ampolla de Vater y un esfínter, el cual se llama esfínter de Oddi, en donde la bilis podrá ser desembocada en la ampolla papilar duodenal mayor, junto con enzimas pancreáticas y bicarbonato pancreático. Y por último, el conducto accesorio pancreático desemboca en la papila duodenal menor. El movimiento básico propulsivo del tubo digestivo es el peristaltismo, en donde alrededor del intestino se crea un anillo de contracción que se desplaza hacia adelante. Cualquier material en este anillo se desplaza hacia adelante. El peristaltismo es la propiedad inherente a muchas estructuras tubulares con músculo liso y sincitial. Su estímulo es la distensión del tubo digestivo. El peristaltismo produce la aparición del anillo de contracción en el músculo circular intestinal, que se propaga en todo el tubo digestivo. La mezcla sucede en especial cuando el avance del contenido intestinal se ve interrumpido por un esfínter, y su estímulo son las contracciones peristálticas. Estas contracciones de mezcla suelen durar entre 5 y 30 segundos y van seguidas de nuevas contracciones en otros segmentos del intestino, con lo que se logra desmenuzar el contenido intestinal. El abdomen cuenta con diferentes fascias. El tejido subcutáneo de la mayor parte de la pared incluye cantidades de grasa y constituye uno de los principales lugares de depósito. El siguiente es el orden de lo más superficial hacia lo más profundo de las capas de la pared anterior del abdomen. En primer lugar tenemos a la piel y enseguida sigue el tejido adiposo subcutáneo, luego el tejido membranoso o subcutáneo, después a la cavidad de revestimiento superficial, después encontraremos al músculo oblicuo externo, después a la fascia de revestimiento intermedia, enseguida al músculo oblicuo interno y posteriormente a la fascia de revestimiento profunda. Enseguida está el músculo transverso del abdomen y después la fascia transversal, después a la grasa extraperitoneal y por último al peritoneo parietal. Podemos dividir el abdomen, pueden ser por cuadrantes, en donde será el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho o el cuadrante inferior izquierdo. También se puede dividir por regiones,
en donde las más superiores son el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Las medias son el flanco derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo, y las más inferiores son la fosa ilíaca, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. En el hipocondrio derecho encontraremos al riñón a su parte superior, también a la glándula suprarrenal, al hígado, en este caso el lóbulo derecho, también a la vesícula biliar y a la flexura hepática del colon. En la región epigástrica encontraremos al hígado, que en este caso va a ser al lóbulo izquierdo, al estómago con su curvatura menor, que es el cuerpo, el antro y el píloro, también al páncreas, o sea su cabeza y su cuerpo, al duodeno, que son las 4 porciones, al tronco celíaco, a la aorta abdominal y a la vena cava inferior. En el hipocondrio izquierdo encontraremos al vaso, al estómago, que son el fundus y el cuerpo, al hígado, que sigue siendo el lóbulo izquierdo, al páncreas, solamente la cola, y al riñón, su parte más superior, o sea que también vamos a ver la glándula suprarrenal y a la flexura esplénica del colon. En el flanco derecho encontraremos al colon ascendente y al riñón, a su parte inferior. En el mesogastrio vamos a encontrar el colon transverso, al yeyuno, al mesenterio, al duodeno, su segunda, tercera y cuarta porción, a la aorta abdominal, a la vena cava inferior, a los uréteres, al páncreas, en este caso su cabeza, al duodeno y a la pelvis renal. En el flanco izquierdo vamos a encontrar a los uréteres, al colon descendente y al riñón, que en este caso va a ser su parte inferior. En la fosa ilíaca derecha encontraremos a los ovarios y las trompas uterinas en la mujer, el apéndice, el ciego, el ileón, el cordón espermático en el caso de los hombres. En el hipogastrio encontraremos a los uréteres, al colon sigmoide, a la vejiga, al útero y vagina en el caso de la mujer y a la próstata, que es en el caso del hombre, y al recto. Y por último tenemos la fosa ilíaca izquierda, que en este vamos a encontrar al colon sigmoide, a los ovarios en el caso de la mujer y al cordón espermático en el caso del hombre. Podemos palpar o explorar algunos de los órganos del sistema digestivo. Uno de ellos es el hígado, con la palpación simple, la palpación de Chaufart, la palpación de Devoto o la palpación de Glenart. Estas técnicas nos ayudan a determinar el tamaño y su forma gracias a la percusión y la palpación. También nos va a permitir evaluar la superficie y la consistencia y su sensibilidad. También es posible palpar a la vesícula con la maniobra de Murphy, la maniobra de Fiesinger, la maniobra de Abraham o el signo de Courvoisier-Thierry. Estas técnicas nos ayudarán a explorar su sensibilidad y su tamaño. También es posible palpar al páncreas por el método de Mallet-Gut, el método de Groot y el método del punto pancreático de Desjardins. El punto pancreático de Desjardins se trata de trazar una línea que va del ombligo al vértice de la axila derecha y se marca sobre ella un punto de 5 a 7 centímetros arriba del ombligo. También es posible palpar al intestino grueso con ayuda de la maniobra de Galamov o la maniobra de deslizamiento. Con estas técnicas podremos determinar si no hay una anomalía en esta porción del tubo digestivo. Y ya para terminar, hablaré sobre la gastritis, que es la inflamación de la mucosa gástrica y tiene diversas etiologías, ya sean exógenas o endógenas, en donde hablando sobre las exógenas, podremos hablar sobre la Helicobacter pylori, que es una bacteria, a los AINES, a los irritantes gástricos, a las drogas, al alcohol o incluso el tabaco. Y en las etiologías endógenas son los ácidos gástricos, la pepsina, la bilis, el jugo pancreático y la urea. Durante la gastritis, la barrera mucosa se torna permeable y los iones hidrógeno tienen contacto con las células epiteliales, causando atrofia. Por ende, habrá una ausencia de moco, haciendo que el jugo gástrico esté en contacto con el epitelio, haciendo que se creen úlceras gástricas. Otra complicación es la hipocloridria, que es la disminución del ácido gástrico, o la acloridria, que es en donde el pH no baja del 6.5. Otra complicación es la anemia perniciosa, ya que como no hay secreción de mucosa, no hay factor intrínseco y no se va a poder absorber con la vitamina B12 y no podrá ser absorbida en el ileón. El tratamiento pueden ser antiácidos para las etiologías endógenas
o antibióticos para las etiologías exógenas. Los antiácidos tienen como función inhibir a la bomba de protones, mientras que los antibióticos matan a las bacterias.